Un saludo a todos aquellos y aquellas que siguen estos devocionales día a día. Hemos comenzado a meditar sobre el tema de la familia y en el día de hoy observaremos este tema, cómo se desarrolló en el Nuevo Testamento. Primeramente, veremos cuál era el lugar de la mujer y también observaremos si esto cambió con la intervención de Jesús. Lo segundo es que también veremos el lugar de los niños en la sociedad del primer siglo y las actitudes de Jesús hacia ellos. Y por último, consideraremos la relación de Jesús con su propia familia. Partimos analizando el tema de la mujer. La mujer, siguiendo la tradición del Antiguo Testamento, y lo digo entre comillas, en la cultura, no eran consideradas iguales a los hombres. El historiador Josefo menciona que en cuanto a sus derechos y obligaciones, ellas estaban muy limitadas. Además, habían rabinos que sostenían que a las mujeres no se les debía enseñar la ley. Más aún, en las sinagogas judías había una separación entre hombres y mujeres. ¿Y qué decir del culto público? No había ninguna participación en absoluto. Pero, ¿cuál fue la actitud y el proceder de Jesús con las mujeres de su tiempo y en su cultura? Primero, vemos a Jesús hablando con ellas en público, algo que era totalmente impensado para cualquier judío o maestro de la ley. Jesús permitió también que las mujeres fueran sus discípulas. Discutió temas teológicos con ellas. Solo mencionar el caso de Marta y María, y puso a las mujeres ante Dios en igualdad de condiciones y en igualdad de dignidad con el hombre. En cuanto a los niños, en las culturas que le precedieron, la muerte de los niños estaba institucionalizada. Los consideraban al mismo nivel que a los animales a la hora de educarlos. Platón afirmaba que de todas las criaturas salvajes, el niño es la más intratable. Posee una fuente de razonamiento que aún no ha sido domada y por lo tanto es traicionero, astuto e insolente. En contraste, para la cultura judía, el nacimiento de un niño era un acontecimiento feliz. Estaban incluidos en el pacto, eran parte de la comunidad y participaban activamente en la celebración de la Pascua judía, y solo para afirmar la actitud de Jesús ante los niños, leeremos un pasaje bastante conocido que se encuentra en Mateo, capítulo 19, versículos 13 al 15, que dice: Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo: Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Otros relatos de los evangelios nos informan que Jesús los tocaba, los abrazaba y los ponía como ejemplo. Por último, ¿qué podemos decir de Jesús y su propia familia? Sabemos que heredó el oficio de carpintero de quien se creía era su padre José.
En Mateo capítulo 13, de los versículos 55 al 57, se nos señala su oficio, se menciona su madre, sus hermanos y sus hermanas. ¿Qué queremos decir con esta mención? Que Jesús validó a la familia, fue parte de una, y aunque en el principio ellos pensaban que Jesús estaba fuera de sí, más tarde su propia familia se convirtieron en creyentes comprometidos con su propia misión. Jesús hizo muchos milagros que demostraron su preocupación por la familia, como por ejemplo el resucitar al hijo único de una viuda. Otro ejemplo, cuando alimentó a una gran multitud de familias reunidas, y también Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre. ¿Qué reflexiones finales nos dejan a nosotros el devocional de hoy y las actitudes de Jesús? Claramente, y eso es lo primero, hemos de valorar la familia que Dios nos ha dado. Y aunque no hay familia perfecta, porque además somos parte de ella, es posible que podamos ser de ayuda y de bendición para ellos. Dios quiera que nosotros seamos considerados como un aporte para nuestra propia familia. Lo segundo es que Jesús nos enseña que el trato hacia las mujeres ha de ser con igualdad. Si la cultura manifiesta modelos antibíblicos, hemos de responder a la manera de Jesús, con respeto hacia ellas y ponerlas en el lugar que Dios las quiso tener, es decir, con la misma dignidad que el hombre en todos los ámbitos de la vida. Lo tercero es que Jesús le dio también mucho valor a los niños, y debemos preguntarnos, ¿qué lugar ocupan los niños en nuestras iglesias? Si somos parte de una iglesia que se preocupa de la formación de los niños y de las niñas, esto se verá manifestado o se reflejará en el programa anual o semestral que nosotros hagamos en nuestras iglesias y también en su escuela dominical. Creo que la iglesia aquí tiene una gran fortaleza y tiene también una constante preocupación por la formación de estos pequeños a quienes Dios ama tan profundamente. Y lo cuarto es que Jesús, hasta el final de su vida terrena, se preocupó de su familia. Dios nos ayude, querido hermano y hermana en la fe, o amigo o amiga que ve y escucha esta reflexión, que Dios nos ayude a seguir el modelo de Cristo en nuestras relaciones familiares. Que Dios nos ayude también en la relación con nuestras esposas y también con los esposos, con los hijos, con las hijas y también con nuestra familia más amplia, como lo dijimos el día de ayer. Vamos a terminar orando en el día de hoy y vamos a orar por las familias que están sufriendo hoy con la pérdida de sus seres queridos, por las familias que están sufriendo por el tema del COVID. Vamos a orar por los niños, vamos a orar por los abuelos, por las abuelas, y vamos a orar para que también nos mantengamos unidos como familia en este tiempo. Sé que cada uno de ustedes tiene su propia situación familiar, pero si oramos a Dios, si dependemos de Dios, es posible que nuestras familias se conviertan en un refugio para estos días tan difíciles. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por la familia que tú nos has dado. Gracias por los abuelos, los tíos, nuestros padres, nuestras esposas, Señor, nuestros hijos.
aunque no tenemos familias perfectas porque somos parte de esa familia, Señor, ayúdanos a ser agradecidos y a generar cambios, Señor, favorables y que seamos de bendición también para nuestras propias familias. Bendice y ayuda a las familias que no lo están pasando bien, que están enfrentando el tema del COVID. Bendice a los niños, bendice a los abuelos, bendice a las abuelas. Bendice, Señor, en este día a las familias de nuestra iglesia también. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano y amigo, que tenga una linda jornada y que Dios les bendiga. Nos vemos.